Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo, profesor en Frida. No olvides, si te gusta el vídeo, danos por favor un like. Es muy bueno para nosotros. Hoy voy a explicar la combinación de los verbos ser y estar con los adjetivos bueno y malo y con los adverbios bien y mal. Si ves la tabla, puede parecer complicado, ¿vale? Pero en realidad es una explicación muy simple y tienes que atender a algunas normas, ¿de acuerdo? La primera norma es la que yo llamo la regla de oro. La regla de oro dice que decir es bien y es mal siempre es incorrecto, siempre es un error. Es bien, es mal, fue mal, era mal, en cualquiera de sus tiempos siempre es incorrecto. Te identifica como alguien que está empezando a aprender español o un mal hablante de español si resulta que tienes un buen nivel, teóricamente. Vale, empezamos. Como ves, tenemos una tabla con el verbo ser y el verbo estar, con los adverbios bien y mal. Los adverbios son palabras invariables, no cambian. Bien, bien, mal, mal. Masculino, femenino, singular, plural. Siempre bien y siempre mal. Bueno, buena, buenos, buenas. Malo, mala, malos y malas. Muy bien. Como puedes ver, en cada una de las partes lo he subdividido en alguien y algo, alguien y algo. Habitualmente en clase explicamos esto como para hablar de personas y para hablar de cosas o para hablar de productos. Pero yo he preferido dividirlo en alguien y algo, especialmente porque cuando hablamos de algo que es bueno o que es malo, o que está bien o que está mal, no solamente hablamos de productos, podemos hablar de más cosas, como de vicios, por ejemplo. Ahora vamos a verlo todo, ¿vale? Empezamos por el verbo ser, ¿vale? Como hemos dicho, decir ser bien y ser mal siempre es incorrecto. Siempre es incorrecto, tenemos una X, siempre es un error, ¿de acuerdo? Es la regla de oro. Si cumples esto, estás a medio camino de hacerlo bien, ¿vale? Continuamos. El verbo ser con los adjetivos bueno y malo. Otra vez, lo hemos dividido en alguien y algo, personas y cosas, personas y productos. De acuerdo. Ser alguien bueno, una persona buena, puede significar dos cosas. Puede significar que tienes buen corazón, que eres una buena persona, o puede hablar de calidad. Por ejemplo, si tú dices, mi profesor es bueno, si no tengo más contexto, puedo entender que es un buen profesor o que es una buena persona. Si dices, otra vez, mi profesor es malo, es exactamente lo contrario. Yo puedo entender que tu profesor no es un buen profesor, no es un buen profesional, o que es una mala persona. Bueno, buena, malo, mala, ¿de acuerdo? Con cosas. Ser algo bueno significa que es útil, beneficioso, positivo, ¿vale? O que tiene calidad. Podemos decir que un coche alemán es bueno, por ejemplo, como algo de calidad. También podemos decir que comer fruta es bueno, como algo beneficioso para la salud. Con ser malo es exactamente lo contrario. Si hablamos de algo que es malo, puede ser de mala calidad o puede ser algo perjudicial o algo inútil. Por ejemplo, fumar es malo. Los que fuman y los que no lo saben, ¿sí? Y un coche, por ejemplo, coreano, quizá no es un coche tan bueno como un coche alemán. Tiene otras ventajas, pero no es exactamente un buen coche, ¿vale? Vamos con el verbo estar. El verbo estar es un poquito más complicado, pero en realidad siempre hablamos de las mismas cosas, como vas a ver. Si decimos de alguien que está bien, bueno, todos sabemos decir cómo estás, estoy bien. ¿Cómo estás? No estoy bien, estoy mal, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que no estoy de buen humor, que no me siento bien, que no tengo un buen día, que no he dormido bien.
Estar mal es exactamente lo contrario. No hablamos de salud. Hablamos de estar triste, estar deprimido, hablamos de estar desanimado. ¿Cómo estás? No estoy bien. No estoy bien significa que no es mi día. No tengo fiebre, no me pasa nada, pero no estoy bien. Para hablar de cosas, si decimos que algo está bien, significa que es correcto o apropiado. Por ejemplo, ¿cómo está mi examen, profe? Tu examen está muy bien. Entendemos que tiene muchas respuestas correctas. ¿Qué significa que algo está bien y significa que es apropiado? Por ejemplo, ¿está bien si voy al baño ahora en medio de la clase? Sí, está bien, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Estar mal significa otra vez lo contrario. Correcto. ¿Cómo está mi examen, profesor? No está bien. Tu examen está mal. Es mejor si lo repetimos dentro de algunas semanas. Tiene muchas respuestas incorrectas. ¿Puedo beber una cerveza en clase? No. Beber alcohol en clase está mal. Es inapropiado. No es algo que hacemos, va contra las reglas. Estar bueno y estar malo para alguien y para algo, para personas y cosas. Si decimos que alguien está bueno, queremos decir que nos atrae físicamente, que es alguien atractivo. Queremos decir que nos gusta. Si decimos que algo está bueno o algo está malo, en los dos casos estamos hablando de comida. Si algo está bueno, nos gusta su sabor. Si algo está malo, puede querer decir que no nos gusta como sabe o que es mejor no comerlo. Si un yogur está malo y te lo enseño, quizás significa que su fecha de caducidad ha pasado, o te quiero decir que el sabor de este yogur no me gusta especialmente. Finalmente, si decimos que alguien está malo, significa que está enfermo. Por lo tanto, algunos ejemplos, ¿vale? Si digo que estoy malo, quiero decir que estoy enfermo. Si digo que estoy mal, significa que hoy no es mi día. Estoy de mal humor o no me encuentro bien emocionalmente, ¿vale? Si digo que estoy bien, quiere decir que hoy es mi día. Me encuentro fenomenal. Si decimos que alguien es malo, podemos hablar de esta persona como una mala persona o como un mal profesional. Y si alguien es bueno, puede ser que es una buena persona o que es un buen profesional en lo que hace. Como puedes ver, lo más importante, como he dicho al principio, es tener en cuenta que la combinación de ser con bien y mal siempre es incorrecto, para alguien o para algo. Y para el resto simplemente hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Y si haces bien esto, probablemente estés en un nivel intermedio. Te recuerdo una vez más que darle al like nos gusta mucho, es muy bueno. Hasta la próxima, adiós, chao.